diseño de un sistema de apoyo para las actividades de área de tutorías de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Como podemos notar entonces, el profesor está sumamente comprometido en cuestiones que tienen que ver con mejorar pues la calidad de la educación y obviamente insertarnos en esta nueva realidad. Doctor Jesús, bienvenido, buenos días, adelante. Muy amable, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a permitirme presentar entonces, déjenme más verle aquí. Permítanme. Aquí está. Muy bien. Entonces, listo. Espero que todos estén viendo la pantalla. Muy buenos días nuevamente. Adelante. Repito mi nombre. Bien, yo soy José de Jesús Ramírez Sánchez. En este proyecto participaron conmigo mis compañeros, la maestra Eva Guzmán Miramontes y el maestro José Francisco Jafet Pérez López. La idea que nosotros tenemos en este proyecto es hacer un análisis de pues, factibilidad o prefactibilidad, como nos decía uno de nuestros revisores, para implementar una planta de piloto de reciclaje aquí en el instituto. De hecho, es como un laboratorio. Esta planta opera actualmente. Llegamos a tener algunas muestras. La empresa Tecnorec, debido a un convenio, pudieron, vamos a decirlo, instalarla y ahí está operando. Entonces, nosotros tenemos contacto con la empresa Tecnorec y pues la idea es, hacer el proyecto para ver qué tan factible era pues colocar la planta aquí y algo muy interesante, que es lo más importante, ¿cuánto cuesta? Entonces, primero, pues, un poco de la cuestión del contexto. Sabemos que el plástico es un problema a nivel internacional. Entonces, nosotros podemos tener obtuvimos bien datos del año 2021, donde tenemos que 3.4 millones de toneladas de residuos son plásticos en México. De aquí, en este caso, se utiliza 94% las resinas nuevas para la fabricación de todo ese plástico y el 6% es reutilizado. Como ven, es muy poco pues el porcentaje y yo sé que hay varios compañeros docentes en toda la red que trabajan en la cuestión de los plásticos y que conocen esta problemática. Ahora, hay algo importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una masa, en este caso de un pequeño volumen, y cuando llega al volumen sanitario, tiene 2.5 veces más. El aire, algunos otros elementos que van junto con los residuos plásticos, hacen que entonces que el volumen crezca. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues voltear de alguna manera, sí al uso de plásticos de un solo uso, vaya, pero también al reciclaje. Entonces, dentro de una solución que podemos validar, obtuvimos datos de que en el municipio de Zapopan se generan 1.596 toneladas diarias de residuos. El residuo que es en este caso el PET, que es uno de los elementos, vamos a decir, básicos para el reciclaje en la planta piloto, el 3.4% se genera en los hogares, el 9% en las escuelas. Todos estos datos los obtuvimos de documentos que tienen esa información del municipio de Zapopan. Luego, 8 de cada 10 mexicanos asumen la responsabilidad de que pues están contaminando obviamente con el plástico y de que hay que hacer algo. Ese es un dato muy importante porque tenemos la conciencia. Lo que no tenemos quizá es sabemos el qué, pero no tenemos el cómo. Entonces, la planta propiamente en la escuela podría ser pues un concientizador, vamos a decirlo así, si vale la palabra, de la importancia que tiene procesar el plástico. Obviamente, ahorita les voy a mostrar el proceso que nosotros estamos proponiendo, que es el mismo que está en CUCBA. Viene la parte de la separación. Es decir, cuando vienen todos los residuos revueltos, obviamente hay que separarlos de acuerdo a su categoría, y pues el que nos va a interesar, el que nos vamos a enfocar, pues es en el plástico PET o también el plástico poliestireno.
Ahora, algo importante, que esto no lo pedían, vamos a decir también, y sí lo tenemos en nuestro trabajo. Nuestro trabajo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, particularmente con el 9, que habla sobre industria, innovación e infraestructura, el 12, que es la producción y consumo responsables, y pues obviamente el 13, que es una acción por el clima. Al nosotros reducir el uso del plástico, pues estamos ayudando al planeta. A nosotros reutilizar el plástico que ya tenemos, también consideramos que lo estamos reusando. Es, vamos a decir, innegable la problemática que hay en los ríos, en el mar, de los plásticos, y sobre todo la cuestión de los microplásticos. Sin embargo, a mí me surge una pregunta que siempre la he hecho y se la he hecho a los ambientalistas, y he tenido varias respuestas, que es, ¿cómo llegó el plástico ahí? Es decir, necesitamos crear una conciencia del uso de los plásticos, pero sobre todo del reciclaje, es decir, de guardar yo mi plástico y de, vamos a decir, disponerlo correctamente para que pueda reusarse. Entonces, este proyecto viene a abonar esa parte, pues, y pues el objetivo que nosotros consideramos que podemos tener es desarrollar métodos de reciclaje para transferencia de tecnología, validar procesos y proponer soluciones. Cabe hacer aquí un comentario importante, que la empresa Tecnorec tiene más de 40 años, yo pienso 30, sí, 35 años, dedicada a la fabricación de maquinaria para el procesamiento de basura, de residuos sólidos urbanos, y se ha enfocado particularmente en los plásticos. Tiene inclusive alguna, vamos a decir, experiencia en el manejo de termofijos como son la llanta y algunas suelas de zapato, pero su experiencia fuerte ha sido en el PET, poliestireno y algunos otros de sus plásticos. Entonces, pues por ello nosotros, conociendo el proceso, conociendo la experiencia que tiene Tecnorec, pues nos animamos, vaya, a hacer esta propuesta. Bueno, una economía circular es lo que estamos persiguiendo, que es, por ejemplo, una reducción de, vamos a decir, los residuos que llevamos a los vertederos. Si le agregamos una maximización del aprovechamiento de lo que ya está en el vertedero, por ejemplo, si yo tengo este vaso que está aquí, este vaso pues tiene un uso, este vasito es de cartón, pero vamos, es mío. Si yo lo deposito en un cesto, entonces ya se convierte en un residuo. Pero si yo lo llevo con otro cesto y dentro de un camión que está revuelto con muchos, vamos a decir, tipos de residuo, pues ya se convierte en residuo sólido urbano, o sea, en basura. Y lo que necesitamos hacer es aprovechar esos residuos. Entonces, ¿qué podríamos tener? Pues una mejor aprovechamiento y costos más competitivos en el aspecto de tanto los materiales como de los residuos. Entonces, 3 objetivos básicos para la economía circular. Uno, estratégico, que es la localización de la infraestructura. Había que validar, por ejemplo, cómo trabaja la planta, qué mejoras se le pueden hacer siendo un piloto, y en este caso, cómo se podría extrapolar hacia, vamos a decir, el municipio de Zapopan. Segundo objetivo, táctico, la selección de la tecnología. Les repito, Tecnorec tiene más de 30 años desarrollando esta tecnología para separar, vamos a decir, los residuos y enfocarse en el reciclado del plástico. Con vamos a decir, un caso de éxito donde en el proceso, bajo ciertas condiciones, el plástico queda como para consumo humano. O sea, el plástico de la basura, triturado y bien lavado, queda como para consumo humano otra vez. El caso de éxito es que en Cuba, donde está la planta piloto también de Tecnorec, a un lado se instaló una planta que fabrica plastimadera. Y ellos lo que hacen son vigas, láminas de residuos con un proceso obviamente que también diseñó Tecnorec, por cierto, para colocarle el plástico, pedazos de basura, maderas, cosas así, y obtener una lámina o una tabla, la cual, así le han llamado plastimadera, puede ser moldeada para hacer diversos elementos.
Ellos ahí manejan, por ejemplo, muchas sillas, mesas de campo, mesas normales, contenedores para cuestiones de basura. Y algo importante, esa tecnología puede, mediante el aprovechamiento sobre todo de plásticos, vamos a decir, más duros, como la llanta, puede generar tapas de alcantarilla. De hecho, hay algunas pruebas ya en algunos municipios, creo que es de Guanajuato, donde están las tapas de alcantarilla de plástico, como la redonda que nosotros usamos o unas cuadradas. Entonces, esta tecnología, vaya, está probada, tiene éxito. De hecho, cuando van a las ferias viene mucha gente de muchos países, según me han comentado, y pues vienen a copiar la tecnología. Entonces, la empresa tecnológica nos ha comentado que no importa que pudieran copiar la tecnología, las máquinas, esas máquinas las puede fabricar cualquiera. Lo que ellos tienen patentado es su proceso. Ese proceso para poder limpiar y poder reutilizar el plástico. El tercer objetivo operativo, la gestión de flujo de material, porque dentro del mismo procedimiento se puede agregar una banda de separación que nosotros no la tenemos ahorita contemplada para funcionar así aquí en la planta piloto, la cual entra todo el residuo, todos los residuos sólidos, y se van separando por tipo. Entonces, cada uno de los residuos va cayendo en unos, se me olvidó el nombre, pero son unos como costales muy grandes, y al final se amarran y se llevan, en este caso, a los elementos de reciclaje. Y lo que queda, que pueden ser los residuos peligrosos o elementos susceptibles de composta, también se separan y se pueden llevar hacia allá. Entonces, es vamos a decir, una propuesta que nos puede ayudar a generar esa conciencia, el conocimiento de la economía circular y sobre todo, pues la inventiva, vamos a decir, tanto de alumnos como de maestros, para hacer más productivo este proceso. Bien, nuestra investigación tuvo dos enfoques. La revisión documental, que es el enfoque cualitativo, donde revisamos las clasificaciones que hay de los polímeros, hicimos una evaluación tecnológica sobre los procesos y vimos que el reciclaje mecánico, que es la propuesta que se hace, pues tiene una alta, vamos a decir, demanda a nivel internacional. En la fase cuantitativa, pues validamos cómo estaba la planta allá en Cuba y más o menos replicarla, cómo la podríamos hacer aquí. Como un comentario, aquí en Zapopan, en la parte, vamos a decir, posterior de la entrada al instituto, hay unas planchas, una plancha que se usa, para las canchas de voleibol. Entonces nosotros dijimos, bueno, si en un momento dado no se pudieran usar las canchas, ahí pudiera quedar una propuesta para la planta, porque ya está la plancha. Pero tomamos en cuenta que pudiera, en este caso, como fue así, reutilizarse la plancha para las canchas, y entonces en Zapopan, en la parte de atrás de las canchas, hay un espacio con las medidas, las voy a comentar también, que se necesitan, y la cuestión para que entre, por ejemplo, pues una camioneta que llegue con los residuos, y la misma camioneta que se salga con el PET, ¿no? El plástico, pues, ya lavado. Entonces, lo que quisimos hacer es, ¿cuánto cuesta y cómo le haríamos para poner o replicar esa planta del Cuba aquí? Y pues obviamente la planeación de dónde puede estar y todo esto. Entonces, la meta de diseño es que la planta tiene una capacidad para poder manejar 100 toneladas mensuales de residuos, particularmente hablando de plásticos. En este caso nos enfocamos sobre PET, pero obviamente se puede separar y se podría complementar con los otros residuos, por ejemplo, metal, papel y cartón, pues obviamente los residuos compostables. Bueno, 100 toneladas mensuales es la capacidad que tiene la planta de Cuba, que es la que queremos replicar nosotros aquí. Puede hacerse obviamente más grande, creo que no se puede hacer más pequeña porque es como el estándar que maneja la empresa para la venta, porque ellos se dedican pues a fabricar y vender esta maquinaria, pero esa es la capacidad que puede tener, lo cual es muchísima, ¿no? Para nosotros lo que podríamos manejar. Bueno, esta es la propuesta que se hace de layout. La planta mide 50 metros de largo por 10 metros de ancho.
tiene un, vamos a decir, pasillo de 2 metros para manejo, y en los otros 8 metros es suficiente para colocar las máquinas. Entonces, las máquinas van así. Tenemos una recepción y clasificación donde se procura que vaya, vamos a decirlo así, el PET solo, no necesita ir lavado, puede ir con tapa, puede ir todavía con residuos de refresco o del material que haya tenido, pero sí a veces van revueltos con otros residuos, entonces hay que separarlos. En una pequeña banda, y eso sería un trabajo manual. Luego viene la trituración con un molino que diseñó Tecnorec. Entonces, tiene una forma interna, obviamente, de tecnología, la cual va pasando, vamos a decir, el material y lo va triturando. Ojo, va a la botella de PET y arriba las botellas de PET tienen otro plástico, la famosa tapita. Ese no es PET. Entonces, ahí se tritura todo. En el siguiente paso, que es el lavado y la descontaminación, tiene también una técnica de modo tal que un material va a flotar y otro material se va a decantar. Entonces, todo ese material se va lavando, tiene ahí su sistema, por ejemplo, de cuchillas, y se va desincrustando también las etiquetas y el pegamento. Nos comentaba la gente de Tecnorec que cuando se pega en una botella, por ejemplo, de refresco, una etiqueta de plástico normalmente, o plastificada, así, el pegamento con que se pega al PET es muy difícil de quitar. Entonces, ellos tienen obviamente su método, tienen también un detergente que lo hace otra fábrica de otro compañero, el cual es biodegradable y está, vamos a decir, diseñado para ese proceso. Entonces, en ese proceso se separa, vamos a decir, el plástico de la tapa y el plástico PET, y se quita también la etiqueta. Luego, ya cuando pasa al secado, ya solamente pasa lo que le llaman la hojuela de PET. La escama mide más o menos máximo 1 centímetro cuadrado. Ese es lo que trae, y casi todas están en forma de pues, pequeños cuadrados o triángulos por la forma en que son cortadas. El proceso de secado también es un invento de Tecnorec, donde por medio de un gusano y un ventilador se hace circular, vamos a decir, de cierta forma, el PET en el gusano y se seca, queda totalmente seco. Luego, ya cuando tiene su tiempo de secado, se mete en costales, y esos costales obviamente pasan a la parte de almacenaje, donde en tarimas se van colocando. Por cierto, las tarimas están hechas de plastimadera, de la empresa que está a un lado, les digo, de Tecnorec. Esa empresa fabricó la plastimadera y se hicieron entonces las tarimas, y van colocando ahí los costales. Esos costales están listos para llevarse a plantas para reciclar, o en un momento dado, si esto se pudiera hacer en una empresa, pues para vender, obviamente. Bueno, esas son algo de lo que yo les comentaba. La plataforma es de 50 por 10, el techo es metálico con una iluminación de, ¿cómo se llama? Transparente, vamos a decirlo así, o blanca, para que se aproveche la luz solar, y tiene lámparas también, las cuales en la propuesta se alimentan con paneles solares, por lo menos para reducir el consumo de esa luz. Luego, para el equipamiento, pues tiene su molino, la lavadora, la banda de separación, el equipo de secado y un montacargas para mover. Entonces, es un proceso lineal, el cual se estima que tenga un consumo, de acuerdo a las especificaciones de la planta, de 4.526 kilowatts por mes. Este costo obviamente es de luz y se tiene que pagar. Pues es prácticamente el costo de mantenimiento en el equipo cuando está ya funcionando. Por ejemplo, la cuestión de la operación y todo esto, pues serían los mismos docentes y los alumnos los que estarían ahí en operación. El mantenimiento también se daría, y pues nada más es cuestión de manejar el agua se va reciclando también, se alimenta una sola vez, y pues la luz, porque las máquinas pues obviamente consumen esa energía. Doctor Jesús, nos quedan 3 minutos para ir cerrando ideas, de favor. Gracias. Sí, claro. Tenemos entonces la viabilidad económica y lo que nosotros estamos viendo, el equipo, como lo maneja Tecnorec, de ese tamaño,
tiene una inversión de 7.524.000 pesos. La infraestructura, que sería colocar la plancha, lo que es el techo, un pequeño, unas bardas que tiene, son 2.492.400 pesos, y la instalación eléctrica y hidráulica, que es bastante sencilla, 52.000 pesos. Entonces, este es el punto, pues, medular del proyecto. Traer una planta piloto como está ya para ponerla aquí, nos cuesta 10.016.400 pesos solo en la instalación. No tenemos ahorita el dato porque necesitamos pues esto para ver la cuestión de operación, pero es un costo que se basa en el consumo de luz. Bueno, y voy cerrando entonces con que si esto se pudiera escalar, la empresa nos dice que se pueden hacer las 100 toneladas, pero por día. O sea, ese equipo puede procesar las 100 toneladas por día, obviamente alimentándolo con suficiente material. Entonces, hay suficiente PET para poderlo trabajar a nivel de práctica aquí o también a nivel industrial. Hay una demanda en acceso y pues obviamente la hojuela, vamos a decir, el plástico que sale, tenemos un mercado donde poderlo vender. Tenemos pues una viabilidad total, obviamente, tenemos la cuestión del financiamiento, un impacto ambiental local, en este caso para generar conciencia y generar sobre todo una reducción de estos residuos y pues el liderazgo institucional posicionando al TECNM como una unidad académica de vanguardia, porque seríamos pues una de las pocas instituciones que tendría este tipo de laboratorio. En Jalisco no lo tiene nadie, de ninguna planta. Bueno, la fase de operación sería la infraestructura y equipo primero, las pruebas y la validación, la operación obviamente y la integración de tecnologías de valor agregado. Y termino con esto, estos son los beneficios que tendría nuestro laboratorio aquí en la planta, una integración académica a las asignaturas, varias asignaturas, podemos trabajar por una cuestión de certificación también para el control de calidad del material, tendremos una vinculación con el sector productivo porque esto se puede llevar toda la planta o algunos elementos nada más a otras instancias, otras empresas y generar lo que decía, una cultura ambiental. Bueno, por cuestión de tiempo voy a dejar esta parte aquí, pero igual si quieren ver la parte completa otra vez de la presentación aquí está y pues agradecemos mucho el apoyo que nos dio la empresa Tecnored y al Instituto José María Molina Pasquel Enríquez de nuestra unidad académica por el apoyo que nos brindó para desarrollar esta propuesta. Entonces, muchas gracias, doctor Jesús. A los presentes, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Gracias. Muy bien. Adelante, doctora Laura Pérez, por favor. Primero, felicitarlo, doctor. Yo tengo dudas sobre quién daría ese dinero, ese recurso. Esa es una excelente pregunta, maestra, porque la parte del financiamiento se tendría que validar, por ejemplo, hacer la propuesta, oye, podemos hacer esta propuesta, e inclusive hay que actualizar obviamente los costos, porque estos costos son de cuando se desarrolló pues el proyecto, no son actuales, pero yo considero que podríamos hacer vamos a decir, podríamos obtener un financiamiento de patrocinadores. No hemos trabajado con patrocinadores, entonces podemos invitarlos para que ellos de alguna manera formen parte de esta iniciativa. Y pues el tecnológico va a estar un poco complicado que vía, vamos a decir, el gobierno del estado, pues pueda tener toda esa cantidad, pero quizá por los patrocinadores sí podríamos de alguna manera tener esa, pues esa cantidad e irla, vamos a decir, devengando por partes, o sea, no todos los 10 millones, sino por partes, ¿no? Por ejemplo, si ya tuviéramos el acceso a la plancha, pues ya nos ahorramos la parte de la infraestructura del piso. Luego sería ir colocando las partes de la infraestructura hacia arriba, lo que es el techo, el cual es pues muy ligero, y en esa parte. Luego se puede ir colocando, por ejemplo, la banda de separación y lo que es el molino, y ahí se puede tener una parte, por ejemplo, con alumnos, separando, ahí podemos hacer tiempos y movimientos, control de calidad, y
viendo cómo opera el molino y lo podemos encostalar inclusive. Luego, podríamos ver en otra etapa la lavadora. Entonces ahí ya tenemos otra parte que podemos trabajar y pues obviamente tendríamos que ir adaptando el mismo proceso pues al presupuesto. Pero la verdad, ahorita no tendría una respuesta, pero yo considero que podemos ver tanto con el gobierno del estado como, o sea, el Tecnológico María Molina, como con algún patrocinador, patrocinadores que por fases nos vayan ayudando a comprar esto. Tengo el conocimiento de que en CUGBA la UDG puso obviamente pues como la mitad más o menos, obviamente no costó esto, costó un poco menos porque fue, tendrá no sé, unos 7 años ya casi ahí en CUGBA, ¿no? Entonces, la UDG puso el dinero, pero no fue todo directamente de UDG, sino fue a través de convenios. Entonces, yo por eso me animo pues a pensar en esto, pero igual se puede hablar con la empresa Tecnorec para ver cómo se pudiera financiar. Porque obviamente empezamos a hacer el proyecto, empezamos a ver todo, dijimos, caray, pues no estaba tan barato, ¿verdad? O sea, a nosotros nos salió 10 millones y feria, más lo que se actualice de los costos. Entonces, pues sí es una buena inversión. Es un buen laboratorio. Se pueden hacer muchas cosas. Podemos trabajar, por ejemplo, los de gestión, los de industrial, los de sistemas, porque tiene un sistema que se controla todas las partes, pues, por medio de sensores, y hay un programa que lo hace, y los de electromecánica o electrónica también en las partes de mantenimiento. Entonces, bueno, esa creo yo que podría ser la parte, pero sinceramente si hubiera un interés genuino por tener la planta, pues empezaremos a buscar cómo financiarla para poderla implementar aquí en Zapopan o en otra unidad. O sea, nosotros decimos aquí, pero a lo mejor otra unidad tiene, por ejemplo, obviamente el espacio y tiene el apoyo. Yo sé que muchos ayuntamientos vía la empresa Tecnorec le han presentado esto y dicen, oye, esto está muy interesante, me gusta, quisiera tener uno, pero llegamos, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Caray, no, pues déjanos ver. Entonces, habría que analizar cómo podemos obtener ese dinero, pero créanme que sería, insisto, en cualquier unidad académica, sería un muy buen laboratorio y de verdad yo pienso que se interesarían inclusive otras instituciones, porque a CUGBA no solamente hemos ido nosotros, y la UDG han ido de otras instituciones a ver el proceso de la gente que sabe, pues. Pero hasta ahorita, de la información que yo conozco de Tecnorec y de las universidades, nadie tiene una planta como esa más que CUGBA. Con tecnología de Tecnorec o con tecnología de otras empresas, porque hay varias que fabrican cuestiones para reciclaje, nadie tiene. Seríamos la primera, en Jalisco por lo menos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias, maestra Laura. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Bueno, continuando con el programa, el turno es para el doctor Marco Vinicius